Aquí está don Fritz Glockner, como casi todos los martes a esta misma hora y en este mismo canal y al estilo de, ¿te acuerdas de ese programa de Cachirulo? ¿Llegaste a verlo? Claro. Cuentos fantásticos, o algo así se Fantásticos. llamaba. Teatro fantástico. Teatro fantástico los domingos, ¿te acuerdas? Y por supuesto. Hola, amigos. Salía con su traje de arlequín. Y terminaba diciendo, adiós, amigos. Chocolate, chocolate, express. Qué épocas aquellas. Algunos calendarios atrás, querido. Hombre, ya bastante. La televisión era en blanco y negro. Cuando Sí. yo lo veía, imagínate. Bueno, pero no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de otra cosa. Fíjate que no puedo dejar de preguntarte tu consideración, tu percepción de lo que sucedió el domingo 5 de junio, las elecciones. Finalmente son mensajes que la sociedad manda a quienes gobiernan, a quienes intentan gobernar, y no podemos abstraernos a una realidad que todo el juego sucio, toda la porquería en el discurso, toda la suciedad que se usa de unos para otros y de otros para unos, y los que no están en el juego pero quieren meterse y desde afuera, etcétera. Pese a todo esto, fue una elección tranquila, fue una elección que reconocieron todos, fue una elección donde el INE, pese a lo que muchos hubieran pensado, se comportó. ¿Cómo lo viste tú? Totalmente. Digamos que es una crónica de un resultado anunciado. Recordemos que desde principios de año, la elección de estos la elección en estos 6 estados de la República se habían venido cacareando de alguna otra manera lo que iban a ser las tendencias del comportamiento del electorado. Incluso en algún momento dado se hablaba de que Morena iba a arrasar en las 6, cosa que siempre se veía difícil, tomando en cuenta lo que es Aguascalientes y lo que es Durango. Y posteriormente se redujo a las 4, con las cuales se levanta el partido de Morena, el partido que representa a Andrés Manuel López Obrador. Más allá de esta ahora nueva campaña de guerra sucia de parte de la derecha, de insistir bombardeando con que Andrés está asociado a la delincuencia organizada, más allá, ya no es un peligro para México, ahora es socio del Chapo Guzmán. Ya no es no sé qué, ahora no es... dijeron Chapo, pero dijeron narco, crimen organizado. Por eso, yo digo el Chapo como figura emblemática. No, bueno, si fuera socio del Chapo Guzmán, ¿para qué se mete de presidente? Pues... Socio ideológico, no económico. Pero bueno, a lo que voy es cómo evidentemente esto que vivimos el domingo pasado, perdón, no deja de ser esta crónica de un resultado anunciado, ¿no? Sí. Donde la paliza en los estados como, por ejemplo, Hidalgo, es impresionante. La madriza que se le da a todos en Hidalgo y el 62-61% con el cual gana el gobernador electo de Morena, es impresionante, ¿eh? Oaxaca, de alguna otra manera. Los bastiones del PRI. Los bastiones el tradicional priismo. Sí, del terrateniente. Oaxaca. Y Oaxaca, exactamente. Los dos los carga el pintor. Aunque Oaxaca, por ciertas zonas, ciertos sectores, ya había logrado, digamos, recordemos, por ejemplo, el primer alcalde de izquierda es en Oaxaca, por ejemplo, ¿no? En la zona esta de Tehuantepec. Entonces, de alguna otra manera, Oaxaca como que ya había dado, sí, se trataba de un estado con un cacicazgo brutal por parte del priismo tradicional, pero Oaxaca ya había dado ciertas luces en algún momento determinado en ciertos procesos electorales. En cambio, Hidalgo era el bastión del terrateniente y de lo más retrógrada del universo. Yo recuerdo en la campaña del 94 haber llegado a una población en el estado de Hidalgo, no recuerdo el nombre del municipio, donde los pobladores eran los personajes de las caricaturas de Rogelio Naranjo. Esos personajes calavéricos, ¿no?
consumidos flacos, flacos, era así como la extrema pobreza en serio, carajo. Y tenía que ver en gran medida con el cacicazgo que había ejercido el PRI durante casi, y llegan a los 100 años del dominio. Toma en cuenta que es en Hidalgo y el Estado de México donde surgen los grupos más poderosos que le dieron el sustento al PRI de los años 60 en adelante, ¿no? A partir de, exactamente. Que es cuando se forma, digamos, la estructura que después le daría el espacio para mantenerse en el poder al neoliberalismo salinista. Totalmente. O sea, Primero de haber Madrid. derrotado al PRI en Hidalgo es Osorio Chong, ya no funcionas. Haber Totalmente. derrotado al PRI en Oaxaca es decir, uno de los estados de más votación, donde hay más votos, donde más municipios hay, y que 519. constituyen la influencia a todo el sureste mexicano, es aguas porque el 24 está a la vuelta de la esquina y creo que no hay posibilidades de reponerse. Un amigo me escribió y me dice, ¿cómo viste lo del PRI? Y digo, está en agonía. Absoluto. Y me respondió él, te lo leo, dice, está en un punto de no retorno. Totalmente. O sea, hay puntos de no retorno y en la política se pueden prever después de escenarios como estos. Sí. Ves que en otras ocasiones hemos conversado tú y yo sobre el sistema de complicidades, la corrupción, estas cosas que han invadido la política mexicana. Y yo me pregunto y te pregunto si este escenario es el preámbulo, es la invitación a pásenle a formar un nuevo sistema político mexicano, Fritz. Totalmente, totalmente. Para empezar, ya Andrés Manuel logró apoderarse del discurso del nacionalismo revolucionario que tanto usufructuo le permitió al PNR, PRM y PRI condicionar el imaginario colectivo de este país, donde no únicamente se asoció a la iniciativa privada voraz, no únicamente se asoció a la intelectualidad que construyó el discurso degenerativo y se apropia, por ejemplo, de los íconos populares de la Revolución Mexicana, Emiliano Zapata y Francisco Villa, sino que también en circuitos universitarios y demás. Y entonces, el que Andrés Manuel haya logrado despojar al tradicional partido que se mantenía en el centro de la geometría política e ideológica, como a eso jugaba el PRI, ¿no? Que ni era de izquierda ni era de derecha, sino se Sí, mantenía que en el siempre centro. estaba en lo que se decía hasta coloquialmente es la ley del péndulo. Exactamente. ¿No? Un presidente que hablaba de la izquierda, un presidente que se acercaba más a los empresarios. Pero evidentemente a partir de Miguel de la Madrid, el péndulo nunca se fue hacia la izquierda y esto desgasta y esto aborta toda la discursiva que vino manejando del nacionalismo revolucionario, ¿no? En esa lógica, pues, sin lugar a duda, estamos ante un momento histórico donde el régimen político mexicano tradicional ya no tiene retorno, y te lo había yo comentado en varias ocasiones, cuando hablábamos de las claves de los destapes, ¿no? Que siempre te he dicho, es que la gente sigue creyendo que es el mismo sistema político mexicano, sigue creyendo que esta clave, este anuncio, este hecho, lo están interpretando como si estuviéramos en los años 70, 80 o 90. Hace como 40 años leí un artículo en alguna revista de estas, pues que hacían análisis políticos, ¿no? No sé si fue El Impacto, Siempre, alguna de estas. No me recuerdo en qué revista. Un artículo que se llamaba El carcinoma del PRI. El análisis estaba en aquellas épocas, unos 40 años, en relación a que la descomposición de los grupos internos, a la ausencia de cohesión, a la falta de generación de cuadros y de sustitutos de los líderes de la época, Fidel Velázquez en el orden nacional, Blas Chumacero local, los líderes de la CROM, de la FROC, la Campesina, etcétera, estaban
acercándose al agotamiento total. Fíjate, han pasado 40 años, bueno, menos, porque cuando gana Fox, de alguna manera, el sistema intentó reconvertirse. Yo le llamaría a esa parte, jugó al camaleón, jugó a cambiar de piel, pero era lo mismo, Fritz, perdóname que lo exprese así. Y con Calderón fue una continuidad para tratar de sembrar, de poner los cimientos, las columnas vertebrales para que el sistema pudiera seguir. Se dieron cuenta que no tuvieron suerte y entonces regresa el PRI de Tlacomulco, el PRI de Hidalgo, el PRI de la conciliación, de las complicidades del país. Y se lo carga el pintor también. Entonces, ahora que veo los resultados estos, para mí la primera expresión es, señores, vayan preparando los cirios, la caja. O sea, es la agonía, está ¿cómo dicen? En la iglesia católica hay una manera de decir cuando estás en agonía. Los óleos. No, sí, bueno, eso es el sacramento que le tienes que poner, pero no me acuerdo, es en latín. En estado moribundo, pero en latín no me acuerdo ahorita. Ya el COVID dice que hace el cerebro chiquito y como yo ya lo tenía chiquito, pues imagínate. A ver, creo que este resultado electoral del domingo pasado plantea evidentemente el desahucio del PRI y la desaparición ya absoluta del PRD. Porque aquí ubiquemos que a final de cuentas el PRD se convierte en este intento de hurto desde el ala izquierda de la reconversión de lo que siempre he dicho, el discurso del nacionalismo revolucionario priista, ¿no? Y el PRD mantuvo su oposición. Y hoy por hoy, ante la derrota electoral, donde el PRI se convierte en un cascarón quebradísimo, totalmente deteriorado, sin fondo ni contenido, para el PRD termina siendo ya la última palada de tierra de su tumba. Y cuando dices, y te refieres a Vicente Fox en el 2000, su triunfo, que muchos se había planteado que parte de la desilusión tiene que ver con la expectativa que genera, fue una expectativa falsa, porque Vicente Fox triunfa bajo las siglas del PAN, del Partido de Acción Nacional, y no iba a haber una recomposición de un sistema como lo está haciendo en este momento histórico Andrés Manuel López Obrador. O sea, esperaban algunos que Vicente Fox reconvirtiera e hiciera lo que está haciendo hoy por hoy Vicente Fox, y eso convierte en una desilusión de la expectativa, del anhelo. Pero ¿quién creyó ingenuamente que Vicente Fox iba a modificar las prácticas, los usos, las costumbres, las tradiciones, si desde el 88 la oposición panista se subordina a la decisión neoliberal del priismo con Salinas de Gortari cuando avalan el fraude electoral en contra de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y van desde entonces pegaditos de la mano PRI y PAN desde el 88, a pesar de que el PAN se funda durante la época cardenista como una expresión de la derecha conservadora ante las políticas populares del entonces presidente Lázaro Cárdenas del Río, ¿no? Entonces, habría que pensar cómo de pronto las improntas de la suspicacia imaginaria de un cambio se generaron en el 2000, pero nunca iba a suceder eso bajo la cabeza o a partir del supuesto liderazgo de un Vicente Fox cuyo analfabetismo cocalocolero se vino reproduciendo y fue un sinónimo de vergüenza nacional con sus declaraciones, con sus actos, con sus errores tan similares como los de Enrique Peña Nieto cuando falta menos, en lugar de 3 son 5. Sí, pensaba que mencionaste el nombre del ingeniero Cárdenas. O sea, él hubiera reaccionado de una manera diferente siendo presidente en aquel momento en relación al estilo de gobierno, al proyecto de nación. Un hombre formado dentro del sistema presidencialista de este país. López Obrador formado en el sistema
tanto de la anarquía, de ir en contra del establishment, de lo que estaba. Pero ahora, al cabo de los años, cuando lees alguna declaración, yo cada vez que hay alguna declaración que hace Cárdenas Solórzano, siempre me fijo mucho y la vuelvo a leer. Ahora, cuando le preguntaron, no sé si fue en la revista Proceso o en dónde fue, en La Jornada, en algún medio, le preguntaron sobre la cuarta transformación y dijo el ingeniero, yo no veo transformación. Te hace pensar mucho, ¿eh? A ver, Te hace pensar mucho porque él tiene, ahora sí que dirían otra información, pero también tiene una visión de Estado de esa herencia del nacionalismo revolucionario, porque su padre, sin duda, fue representante del nacionalismo revolucionario, ¿no? Y luego te mezclo este tema, y no sé si tengas tiempo, te estoy robando tiempo, pero no, ya tengo. te lo mezclo con la declaración que hizo la Bastida, que ni al caso, pero la que hizo Porfirio Muñoz Ledo sí, porque Porfirio es un hombre que viene también de esos escenarios. La respuesta del presidente y la réplica que hace Porfirio Muñoz Ledo, maestro del lenguaje por encima de cualquiera. ¿Qué onda con esto? ¿Los rompimientos están dándose en el seno de la 4T? No, 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 seno 4T, yo no ubicaría en el seno de la 4T ni a Porfirio ni a Cuauhtémoc, ¿no? O sea, aquí sí creo que hubo un deslinde entre Andrés Manuel y la antigua corriente democrática que fundan Porfirio y Cuauhtémoc en el 87. Aquí sí habría que hacer paréntesis, que en su momento la figura de un tabasqueño como un tal Andrés Manuel López Obrador se suma en el fines del 88 a la ola democratizadora que se viene generando desde el 87 dentro del partido oficial y que genera esta ruptura de esta corriente democrática y que termina con el Frente Democrático Nacional como el cúmulo de partidos políticos que encabeza Cuauhtémoc Cárdenas a la candidatura del 88 y que a fines del 88 surge el liderazgo del tabasqueño Andrés Manuel López Obrador, pero no llega a constituirse después en la evolución de estos años del 88 al 18, que son 40 años, si no mal me traicionan las restas y las sumas, ¿no? Que ya no es una corriente democrática, e insisto, yo no veo en ningún momento dado ni a Cuauhtémoc ni a Porfirio dentro de la llamada cuarta transformación, por un lado. Por lo tanto, no vería yo ruptura. Simplemente siempre ha habido diferencia de puntos de vista y de opinión y orígenes, como bien acabas de plantear, totalmente diferentes. Que es como el zapatismo, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que desde el 2006 ha criticado la participación electorera de Andrés Manuel. Entonces, no nos sintamos tampoco llamados a que Cuauhtémoc o Porfirio están traicionando a Andrés. Siempre han tenido su punto de vista divergente. Yo difiero de mi querido Cuauhtémoc, a quien sabes que evidentemente aprecio bastante, ¿no? Pero el que se cierre en una opinión planteando que no ve ningún cambio, me parece un poco exagerado, digamos, ¿no? No querer conceder que evidentemente la práctica política, los usos y costumbres han tenido un giro de 180 grados, no lo podemos negar, por favor, ¿sí? Y que todo lo que actúa o lo que sugiere o pestañea como falta de resultados tiene que ver con un cáncer que está arrastrando el actual jefe del Ejecutivo de que se vino fundando desde la década de los años 40 en nuestro país. O sea, modificar y beneficiar y plantear nuevos métodos educativos no es de la noche a la mañana. Levantar el sistema de salud que se encontraba en verdadera tragedia, ¿sí? En verdadera diálisis o intubado el sistema de salud mexicano, no lo puedes hacer de la noche a la mañana tampoco, y peor aún cuando se convierte una situación de emergencia internacional el sistema de salud pública que a partir de marzo del 2020 nos toca en México con el llamado COVID.
Entonces, ahí de pronto son puntos de vista donde creo que no están tomando en cuenta la memoria. Y no estoy tampoco queriendo plantear que lo que no se haga tiene que ver con el gran cáncer que hereda del sistema político mexicano Andrés Manuel López Obrador, pero sí tiene que ver en la lógica de que para restituir, para sanar, para remontar tantos agravios, tantas obras inconclusas, tanta corrupción, tantas prácticas comunes y corrientes donde un burócrata de quinto pelo estaba acostumbrado a chingarse las plumas de la oficina o la engrapadora o las grapas, ¿no? Entonces llega y dile al actual burócrata de quinto pelo, oye, ¿dónde está la pluma? No te puedo dar otra si no me enseñas que ya te gastaste toda la tinta de la pluma con la cual estás firmando los documentos, por ejemplo, ¿no? Entonces, no es tan fácil. Yo quiero decirte que en las mejores épocas del viejo sistema, al nivel director, los clips, los lápices, las gomas, los cuadernos, todos los útiles de los niños y de los universitarios pues, salían de la oficina gubernamental. Exactamente. El supermercado, el chofer, la gasolina, todo salía de la oficina gubernamental. O sea, era el entrar a trabajar en el gobierno a nivel de dirección para arriba, era sacarse la lotería. Sí. Era que todos tus costos de vida, ¿no? Estuvieran total y absolutamente cubiertos por el puesto. Que el chofer fuera a recoger a los niños al colegio, que los niños tuvieran beca de la SEP. Recuerdo en el Oriente, varios hijos y sobrinos de políticos tenían beca en el Oriente, debido a que ese 12% que tienen obligatorio las escuelas particulares de entregar para beca, para ayudar a los que menos posibilidades económicas tienen, terminaban siendo beneficiarios la parentela del político. O sea, ¿qué quieres que te cuente, no? Entonces, ese tipo de beneficios sí creo que evidentemente se han reducido enormemente y ahí, a diferencia de mi querido Cuauhtémoc, claro que veo gran diferencia. Y Porfirio Muñoz Ledo, ay, ¿qué quieres que te cuente de mi querido Porfirio? Con toda su trayectoria histórico, emocional, sexual y cultural que no conozcamos. Te faltó el gastronómico alcohólico. Es que más que gastronómico es alcohólico. Y con él sí cultural. Tuve la suerte, la oportunidad de debatir en el San Angelín algunas veces, ya después de varios intentos de levantarnos de la mesa. Y en Madrid me lo encontré también algunas veces. Y, oye, pero no me negarás que es un hombre brillante, man. A ver. Toda la vida he dicho que el número uno de la política mexicana del siglo XX tiene tatuado el nombre de Porfirio Muñoz Ledo. Punto. No. A ver, eso ni te lo niego y no solamente no te lo niego, lo he dicho públicamente. Si hay que reconocer la capacidad política y evidentemente la impronta de la respuesta inmediata en el verborreo es Porfirio Muñoz Ledo, además con una memoria envidiable. Envidiable. De elefante. O sea, aún cuando tenga en su corriente sanguíneo más torrente alcohólico que plasma o que glóbulos rojos, la memoria y la oratoria de Porfirio son envidiables. Y la estrategia política de Porfirio sigue siendo impresionante, más allá de los saltos o de los exabruptos que también, evidentemente, por la propia confianza de su portento de memoria y de oratoria, ha caído en cualquier cantidad de declaraciones insulsas, como incluso ser copartícipe del señalamiento que se está organizando en la lógica de que se está construyendo un narcogobierno, ¿no? Ahí lo tienes. Ahí estás tú todavía con
Todavía apesta a pañal tu foto, carnal. Estás hablando de un Porfirio dentro del priismo, me quiero imaginar. No, ahí ya estaba ¿cómo se llamó Corriente Democrática? La Corriente Democrática. Hizo una gira y fue cuando se lanzó contra Toski. Okay. Toski me llamó por teléfono y se armó ahí todo un rollo muy interesante. Porfirio Muñoz Ledo. No, por eso, si Toski era gobernador. No. Había dejado de ser gobernador, pero ya Porfirio ya no estaba en el. Sí. Okay. Sí, ya no estaba. Bueno, el asunto está en que el país, de alguna manera, está cambiando. El país el poder. Pero no es el país, es el continente. Porque ahí te voy con el otro tema. Mira, el programa se llamaba El Noticiario. Ve nada más esto. Está ridícula mi foto, ¿verdad? Yo creo que mejor la quito. Te apenó a ti mismo. El otro día me dijo una amiga que me quiere mucho, porque me lo dijo de buena fe, que a pesar que me dijo que me quiere mucho, me dice, ay, licenciado, qué bueno que te conocí a esta edad y no cuando... y no cuando estabas en esa foto en el noticiario. Oye, Fritz, a ver, estos dos temas te los desencadero cuando tú dices está cambiando, yo te digo, está cambiando el continente, está cambiando el mundo, en términos amplios está cambiando el mundo, pero el continente de manera concreta, que nos debía de interesar más, está cambiando, y este lunes en la mañanera el presidente se aventó un rollo con lo de la Cumbre de las Américas. A ver, el continente... No voy a ir, y empezó a decir, pero además empezó a decir, el senador, los republicanos, los grupos cubanos en el exilio, la presión, dices, ay, güey. O sea, alguien me decía en el programa ayer, no sé quién de los que estaba colaborando conmigo ayer de los días lunes, me decía, no, pero es un error el presidente, no es que digo, a ver, ¿no les da gusto en el fondo un poco que por fin alguien se planta y no es dócil, no es empleado, no sirve de alfombra a los intereses de Estados Unidos al margen de los temas? Por favor. Digo, se me ocurrió así como... Por supuesto. Acabo de comentarte, fuera del aire, que la semana pasada estuve en San Diego, motivo de ir a trabajar sobre situaciones editoriales, ¿no? Y evidentemente quien me acompañaba, que había tenido puestos de representación del Estado mexicano en Estados Unidos, me platicaba esa subordinación que le indignaba de los representantes mexicanos, ya fuera el representante de pesca o de minas o de comercio o de lo que me digas, que todo se hacía para que los propios norteamericanos no se sintieran ofendidos. Y varias de las políticas en beneficio del Estado mexicano se subordinaban o no se planteaban para no ofender, no agraviar, no incordiar al güerito. Y dices, carajo, hemos vivido en una autocensura y en una autocomplacencia de tener al gringo en buena lid, aunque él mismo reconociera que tal o cual iniciativa de ley o de relación bilateral era mejor modificarla para que ambos salieran beneficiados, pero el mexicano, en un acto de sumisión y de no incordiar al norteamericano, generaba todo para que los gringos ganaran el 90 y México el 10. ¿Sí? Eso es ridículo. Por lo tanto, insisto, claro cuando hablas así, me recuerdas la emoción, la motivación que tuve cuando me comisionaste a investigar sobre Jenkins. Ah, bueno. Porque vas descubriendo desde entonces estas cosas, sí. Claro, sí. Claro. Wilson. El colonialismo mental, el tema de Wilson. Nos independizamos de España en el siglo XIX, pero el colonialismo mental
perdura en el siglo XXI de parte de muchos mexicanos, de muchos políticos. Y eso es gravísimo, gravísimo, ¿sí? Y perdón, mi querido Jesús Manuel, Es un pero, honor. pero América Latina empezó a cambiar en los 90s. Aguas. México es el que no había evolucionado, carnalito. México es el que no había cambiado. A final de cuentas, ubiquemos que en un momento determinado Uruguay, Chile, Argentina, habían tenido ya sus momentos de modificar y de que se planteaban otros escenarios en lo político, en la relación con los norteamericanos, en la relación entre los países poderosos, pero México no había dado el salto hasta el 2018. Cuando me dices, no ha cambiado México, ¿está cambiando América Latina? No, América Latina ya había empezado a cambiar y México se había quedado rezagado, que esa es la gran diferencia, ¿eh? Aguas. ¿Qué nos hizo rezagarnos, Fritz Glockner? El estilo del PRI, los arreglos en lo oscurito, los agentes de la CIA encumbrados en el gobierno federal, Litempo y todas estas cosas. ¿Qué nos hizo depender tanto de los Estados Unidos? Porque yo creo que sí hubo una dependencia en lo No, bueno, político, en lo económico, en muchas cosas. Y no hubo un presidente que le supiera cobrar a los Estados Unidos lo que México le había dado. o ya ni siquiera cobrar, plantarse ante un mínimo de dignidad. Para responderte, te voy a recordar, creo que alguna vez te lo comenté, la anécdota en el 94, cuando estoy de jefe de prensa de la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas, y de pronto el corresponsal de New York Times, con quien hice muy buena amistad, estamos en un evento público, no recuerdo la población, y de pronto me abraza el corresponsal y me lleva a un lado de la tarima. Y me dice, Fritz, te veo muy emocionado. ¿Tú crees que va a ganar Cuauhtémoc? Y yo de inmediato, a ver, güey, ¿no estás viendo esta plaza llena de gente que no se compara a las plazas de Ernesto Zedillo ni de Diego Fernández de Ceballos? Claro que vamos a ganar. Y me responde, ten cuidado, porque nunca olvides que el triunfo del presidente de la República tiene que contar con el beneplácito de los Estados Unidos. Eso es lo que se decía en mis épocas cuando venía, ¿quién va a ser candidato? No, es que si ahora fue Luis Echeverría, en aquel momento, es porque el partido de los Estados Unidos que ganó es este. Pero el próximo tendrá que ser del otro lado, porque vamos en el péndulo con los Estados Unidos. Claro, Y claro. los Estados Unidos, me acuerdo en aquellas épocas, los discursos que se daban en las universidades, los colegios y algunos pensadores intelectuales. Estados Unidos nunca va a permitir que el comunismo se implante en México. Bueno, pues imagínate la frontera terrestre que tenemos con ellos. Pero, o sea, el tema era eso. Claro, claro, en la Guerra Fría. Y eso era derivado, luego lo platiqué muchas veces en algunas entrevistas con Manuel Díaz Cid, decía, eso era derivado de aquella tesis, de aquella teoría, de aquella estrategia y política del macartismo, claro, que generó en el escenario previo de la Segunda Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Fría, generó el espíritu cultural, en cinematografía, en periodismo, en radiodifusión, todo lo que fuera a combatir al régimen de la Unión Soviética. sí, Y sí. ponía como ejemplo, Manuel, Azcárraga Milmo, Claro. el fundador del XW, en un determinado momento empezó a pasar los boletines del frente de guerra no de los aliados, no de la Voz de América, sino del otro lado, de los nazis y de los ejércitos que estaban en relación con ellos, de Mussolini. Y entonces, la XW, imagínate nada más, la Voz de América, la estación más poderosa de AM, porque la de onda corta era la Voz de América. Y resulta que un día se fundieron los bulbos del transmisor.
Esto me lo contó Manuel de Allende. Se fundieron los bulbos del transmisor. Y pues vete a comprar los bulbos. No hay. Y le dicen al señor Azcárraga, que creo que en Nueva York, creo. Dijeron, oiga, sí, cómo no, ¿cuántos quiere? Pues tantos, para tener ahí. Ah, sí, nada más que le vamos a pedir un favor. Vuelve usted. Y Quiere entonces, tener oye, insumos. pero esa era la política. Claro. Y claro. luego, súmale, yo tengo de no ir a Estados Unidos muchos años, y si no lo necesito, créeme que no iré, pero súmale luego esas frases que nos llenaron en mi adolescencia y en mi inicio en el periodismo, eso de América para los americanos. Americanos. Monroe, la invasión de todos los promotores de las sectas de protestantes, de todos estos de metodistas, mormones, los mormones que venían a Chiapas, a Puebla, a Oaxaca, no sé cuánto, a evangelizar y a dar medicinas y todo. Acuérdate de la campaña que a mí me tocó denunciarla y me costó a punto de costar la chamba en aquella época, cuando Fernando Macías Rendón era el rector de la Universidad de las Américas, Reinaldo Alor Campillo era el vicerrector, y la encargada del Departamento de Salud Interno de la UDLA era una doctora norteamericana. Y yo le hice una entrevista a la doctora antes del paro, aquel famoso, donde un locutor era el líder de los estudiantes. Amigo mío. Eso no lo sé, eso no lo sé. Sí. Yo no puedo hablar por ti. Pero le hice una entrevista a la doctora, no recuerdo cómo se llama, por ahí estará en el periódico. Y me dijo que ahí en la Universidad de las Américas a las alumnas les daban pastillas anticonceptivas. En aquellas épocas, estoy hablando de 1975. 4 o 5, claro. Así. Aquello fue un escándalo. Mandaron llamar a la doctora, le dije, pues resulta que la Universidad de las Américas, con todo respeto, pero en un determinado momento era el patio trasero de los militares, de los que no aceptaban en Estados Unidos, mandaban para acá. Gracias a ellos llegó todo el corredor de consumo de cosas estupefacientes y demás, y de los bares y de todo el desmadre y el desorden que hasta la fecha perdura. Era una de las influencias de los Estados Unidos. Otra anécdota que me toca. Eso sí, periódicamente venía Rockefeller, yo lo sabía. Claro. Venía Rockefeller, claro. Otra anécdota, 1981, mi primer viaje que hago a Europa, mochila en hombro, con otros 2 amigos, y cuando pasamos por Ámsterdam, que consideraba yo que Ámsterdam era la capital mundial de la droga, sin bronca, ¿no? Y cuando se enteran, estamos platicando por ahí con alguien, cuando se enteran que éramos de Puebla, nos dijeron, en Puebla está Cholula. Era famosísima Cholula por la UDLA, por la UDLA. No, por la droga. UDLA versus droga. En Ámsterdam, no sé si fuera cierto o no, pero la imagen que me da el hombre con el cual estamos platicando de Puebla versus Cholula es Cholula, capital mundial de la droga. Que dije, no es Ámsterdam, no me jodan. O sea, ahora resulta que en ese entonces vivía yo en San Manuel, que a 15 minutos de casa de mi madre tenía yo la capital mundial de la droga. En fin, querido, ahora sí creo que el tiempo se nos ha ido. Estoy muy a gusto, pero ahora sí. Fíjate que no cabe duda que cuando no tenemos tema y van saliendo los temas, la charla es muy amena. Te lo agradezco mucho, te lo valoro mucho como siempre. Quiero avisarte públicamente que fui a comprar el último libro de Orígenes de la Cocina Poblana a Educal, que me lo consiguieron aquí en la 6 Oriente. Todo con la envoltura maltratada, pero bueno, ya no hay. A ver si le pides a Planeta que te surta de nuevo. Bueno. Querido, queridas, queridos, fíjate. Un gustazo. Abrazos para ti, besos para tus mujeres. Gracias, tengo que seguir corriendo. Sí, gracias. Nos pasamos de tiempo, pero bueno, estuvo muy bueno. Los periodistas. Querida, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, al fin, con buen clima.
Al fin con buen clima, está bien. Está bien. Pues a ver, fíjate que normalmente te mando temas desde mucho tiempo antes y ahorita antes de conectarnos se me ocurrió mandarte un tema que no sé si lo llegaste a leer, si no lo leíste. Sí. No es nada del otro mundo, es algo muy sencillo, muy simple, pero que tiene que ver con algo que hace mucho tiempo tocamos en algún programa, el amor romántico. Ujú. Se debe a una tesis presentada por una psicóloga, Raquel Graña, en España, que presentó un libro hace una semana, Vivir siendo libre, y donde narra cómo se hace crecer emocionalmente a través de la historia de una persona, de un sujeto, de una mujer, Sara, y las relaciones que tiene con su pareja. Y hay algunos pasajes que describe. No sé en qué momento nuestra vida se convirtió en esto. Follamos muy bien. En España, follar significa tener relaciones genitales. Pero solo nos vemos una vez a la semana y es justamente para esto. ¿De verdad así se puede mantener una relación? No sé, supongo que sí. Siempre dicen que lo que falla es el sexo y es justamente lo que mejor nos funciona a nosotros. Este asunto, así como lo describe, ¿cuántas personas, cuántas parejas, cuántas relaciones no están teniendo lugar en estos momentos, en estas condiciones de vida, después de la pandemia, después de estar encerrados, donde todo se trabaja a través de los mensajes de WhatsApp, Ujú. donde no hay la comunicación del uno con el otro, sino solamente con el texto que escribe otra persona y que te corrige un corrector que no es humano, que te cambia Ujú. los acentos o te pone expresiones con los emojis. Y para lo único que te ves físicamente con la otra persona es para tener relaciones genitales. ¿Eso es amor? ¿Ese es el amor romántico? No, y es tan malo o peor o igual que el amor romántico. Es decir, para las generaciones anteriores, las que ya pudieron decidir casarse, porque nuestros tatarabuelos muchas veces estos papás decidían, o era un acuerdo entre familias, o simplemente iba la persona a pedir la mano de la hija y el papá aceptaba porque lo veía de buena familia, o le convenía por muchas razones, ¿no? Cuando se pudo elegir, entonces hablamos del mito del amor romántico, ¿no? Alguien que me complemente, alguien que me entienda, alguien que me vea, le vea los ojos bailando una noche y diga, sí, esta persona. Y entonces pasamos de no tener ningún control de decidir con quién casarnos, o muy poco, a tomarlo como una ilusión, como una simple como un primer contacto, en donde sentía si había química o no, en donde sentía cómo se enamora, ¿no? Todas las princesas durante el baile y durante un encuentro. Esta idea del amor romántico tampoco es real y se rompe a las primeras que la pones a prueba, ¿no? Y ahora pasa para las generaciones de 25 para abajo, diría, ¿no? Que obviamente empiezan a tener relaciones de 18 a 25, que el tabú no es el amor, no es el sexo como eran las relaciones de antes. Ay, se comió la torta antes de recreo, ay, no aguantó y no digas que tienes relaciones. Hoy, para estas generaciones, el tabú es hablar de amor. Precisamente te pueden decir cuántas parejas sexuales han tenido sin ningún problema, pero no te van a contar cuándo les rompieron el corazón, cuándo se enamoraron de alguien y no resultó. O el crush, ¿no? Que es como el amor platónico, pues jamás les hizo caso. Hemos pasado de no tener idea, de no decidir, de no poder decidir, a volverlo todo tan visceral, tan emocional, tan este encuentro, y ahora banalizarlo en la sexualidad. Nada de esto es lo real, nada de esto es un encuentro realmente de dos personas, nada de esto dura, y por eso se rompen las primeras, ¿no? O sea, ahorita que tú me estás diciendo si el amor romántico es como culpable de que al final decidiéramos únicamente el sexo, pues de alguna forma sí, porque es el otro extremo. O caes en esta sensación corporal que cuando lo ves se te va el aliento, te sudan las manos y sientes mariposas,
Y obviamente eso lleva al contacto físico, claro, pues cómo no vas a querer abrazarlo, besarlo, todo, ¿no? Pero cuando te dejas hundir en esa pasión, en ese fuego, en todo lo que se supone que es también esta parte de la corporalidad, te das cuenta que al final puedes tener muy buenas relaciones sexuales, como les cuenta Sandra, ¿no? Creo me pareció, ¿no? Sara, ¿Cómo? Sara, Sara, Sara. como las cuenta Sara, y entonces, claro que te dejan vacío, porque no hay una intimidad, porque la persona no te A ver, acompaña en un pero ¿cómo momento duro. sabes que le deja un vacío si la narración explica que con eso ella es suficiente? Lo que sucede es que su autoestima se va en un tobogán porque piensa que para lo único que sirve ella, sus sentimientos, su corazón, su ser, es para Ujú. satisfacer las necesidades sexuales propias, en el mejor de los casos, y de su Ujú. pareja. Es, Precisamente porque es una relación como muy machista, ¿no? Como muy también, pragmática, o sea, te quiero para esto, ujú, punto. ujú. Y hola, yo soy el objeto llamado Sara, ¿no? Que está contigo entreteniéndote hasta que ya no quieras, no puedas o encuentres algo mejor. Ese es el punto, no creo que no se trata de dormir en la cama después de solo tener buenas relaciones, sino también de esos momentos en los que, por ejemplo, sueñas una pesadilla. ¿Cuántas personas despiertan a su pareja para decirle, acabo de soñar feo, escucha mi sueño, que mira, todavía mi corazón está haciendo así, ¿no? Ese tipo de intimidad, que es una intimidad emocional, que se habla de la intersubjetividad, es decir, yo reconozco tus emociones, tus pensamientos, tus sensaciones y los valido. Ah, sí, soñaste feo, ven, te abrazo. No, sí, si yo hubiera soñado eso también me hubiera sentido horrible. Si te sientes mal, si te sientes estresado, todo ese apoyo es humano. O sea, una relación humana existe cuando la subjetividad de uno y la subjetividad de otro se enlazan y se hace esta intersubjetividad. También hay parejas que no pueden soltar a una persona porque la conexión que tuvieron emocional, psíquica, incluso intelectual, es muy fuerte y jamás la volverán a encontrar en otra persona. Eso para mí es mucho más pesado que decir solamente estoy con esta pareja por las relaciones sexuales, porque al final puedes encontrar un buen compañero que te acompañe en lo biológico, en lo físico, ¿no? Pero en lo interno es otro tema. No sé si tú también lees mucho El País, no sé si leíste la carta de una persona que le escribió a su esposa todo lo que sentía sobre ella cuando falleció y explicó todo lo que hacían, que salían juntos, que tocaban música clásica, explicó la gran experiencia de estar con esa pareja y todo lo que habían estado juntos. Y él dice que después de todo, cuando ella muere, él sale a la calle llorando, salió a bares, a parques, a restaurantes, a todos lados, y ninguna persona le preguntó por qué estás llorando. Entonces, de tener una relación intensa, emocional, de completa intimidad con su esposa de tantos años, se da cuenta de esta soledad humana. Es hermoso porque él la conoció, pero hay gente que no conoce más que la compañía sexual. Y sobre esa habla, ¿no? Que la compañía de intimidad. Ajá. No sé Pero, si lo leíste. ¿y qué sucede con los casos que son al revés? Ujú. Las personas que mantienen una relación por años, que viven juntos, que se respetan, que tienen una solidaridad en su quehacer de, pues, cotidiano, pero su vida sexual es totalmente ausente. Y entonces ella se da cuenta que la única forma en la que se puede mantener este tipo de relación es dejar que él tenga su vida sexual por fuera y ella, si la consigue tenerla y si no la consigue, es la cruz que le tocó cargar, le diría el confesor. O te diría algo también que he escuchado de este tipo de frases. Bueno, pues si tú eres la iglesia, la catedral, que te importan las capillitas, ¿no? Ah, también. Sí, Tienes razón. en, en toda relación, al final, al cabo de los años, se llega a una negociación. Ok, a lo mejor de todas las expectativas que yo tenía, pues sí, no eres romántico, pues no, no eres espontáneo, no eres esto, no eres el otro. Y llega un momento en donde piensas que porque tú no puedes ser ese tipo de persona, tu pareja va a buscar a alguien más, ¿no? Claro, las mujeres envejecemos al igual que los hombres. Entonces, si en algún momento la desventaja es que las mujeres nos vemos menos atractivas y los hombres se ven más atractivos.
Entonces tú sabes que vas en decadencia mientras él va subiendo, ¿no? Y como mujer aceptas que con tal de que no se vaya, que con tal de que la familia que formaron o el lazo que tienen, incluso los negocios que tienen, todo lo que tienen, siga junto. Entonces le permite, negocia con él. A veces es, pues sí, digamos, no implícito y no explícito, que puede salir a jugar todo lo que quiera siempre que regrese con ella. Y ella está feliz porque al final se convence bueno, feliz entre comillas, se convence que así se va a quedar para siempre. Y hay hombres que también lo permiten, ¿eh? No nada más mujeres. Hay hombres que se dan cuenta que no pueden en algún momento satisfacer emocionalmente, intelectualmente, sexualmente a su pareja y le permitan hacer esto con tal de que no se vaya. Ajá, ¿y ahí qué? Pues nada, ahí sigue hasta que la otra persona pues acepta ese arte o se muera alguno de los dos. Depende de la tolerancia de cada uno, ¿no? De hecho, creemos que la gran mayoría tiene parejas sanas y que solamente estas menos parejas tóxicas son las que van a terapia, son las que oímos y que discutimos y que se bajan del carro y dan portazos. En realidad es muy fácil tener una muy mala relación de pareja, porque lleva, yo diría que es un desafío acompañar a una persona a lo largo de tu vida. Albert Camus tiene una frase que a mí me encanta que dice, amar a una persona es aceptar envejecer con ella. Entonces, una vez que una persona es capaz de dar ese compromiso a lo largo de toda su vida y acompañarlo cuando esté enfermo, cuando se mueran sus papás, cuando el accidente de algunos hijos, todas esas cosas, cuando pierde el trabajo, todo ese tipo de situaciones, si la persona es capaz de acompañarla en las buenas y en las malas, en ese sentido emocional y físico, es porque cree que tiene un amor suficiente. Y a veces simplemente Aunque, aunque su relación física no sea como el de Sara con su pareja, que solo se ve para tener relaciones sexuales. exacto, y hay parejas que obviamente se comunican muy bien y se pueden comunicar muy bien sexualmente y se entienden y eso funciona y sigue siendo lo más fuerte que los mantiene juntos. Y normalmente también hay un nivel alto de compromiso, ¿no? Son las parejas que, ok, se acompañan, pagan las cuentas, sacan la hipoteca, o sea, siguen adelante. Ajá, ajá, sí. Pero lo emocional, O sea, que tienen un proyecto de vida juntos como socios, como pareja, ujú, donde a lo mejor cada uno tiene su realización de vida íntima, cuando no hay hijos, por ejemplo, que se pueden ujú, dar casos, ¿no? En donde las parejas, sí, precisamente por no tener relaciones, por no tener esa afinidad, quizá, no sé cómo llamarle, en lo sexual, pues tampoco dependen de ello y se llevan bien y suben y bajan, pero no tienen familia. ujú. De hecho, en las relaciones personales, en las relaciones de amistad, en las relaciones de matrimonio, todo, estamos dispuestos a negociar algo. Dispuestos. Si tú tienes un amigo que quieres mucho, que de verdad te acompaña, que es una gran persona, que lo valoras mucho, pero siempre llega tarde a todos lados, en algún momento, aunque tú te enojes y digas, "Ah, siempre llega tarde", acabas compensando y diciendo, va, está bien, lo espero, porque lo quiero de otra forma, ¿no? Tenemos de repente tías, tíos, hermanos, hermanas, en algún momento algún tipo de relación familiar que también aceptamos que sea así, porque hay otra cosa que lo compensa. Entonces, tenemos sentimientos también ambivalentes por todos. O sea, tenemos ese amigo que queremos mucho, pero nos enoja demasiado cuando pide, ¿no? O sea, qué sé yo, un favor, como siempre, o está borracho y tienes que sacarlo, o siempre llega tarde. Siempre hay Sí. alguien con un defecto. Hay algo que no nos gusta, que no soportamos, y hay algo que realmente valoramos de esa persona. Tenemos sentimientos ambivalentes por todos. La pregunta es, bueno, ¿qué tan intensos son, no? O sea, a lo mejor hay un amigo que sabes que jamás se va a felicitar en tu cumpleaños, porque se le va, se le olvida, lo que fuera, pero en otras cosas siempre está allí. Entonces, lo compensamos. Es lo mismo con las parejas. El sexo, la intimidad emocional o algún otro tipo de conexión o lo que ya sabes Sí, que nunca va a sacar la basura sí, de la sí. casa. ¿Dónde entra lo romántico? ¿Qué papel, qué tiempo de la relación se invade por el concepto romántico? O sea, esa etapa de hoy día los jóvenes se mandan mensajes, pero en nuestras épocas era llamar por teléfono y colgar.
si no Ujú. contestaba la muchacha, ¿no? Para que no se enteraran, ¿no? Y ya si ella contestaba, pues ya, hola, ¿cómo estás? Suerte. ¿No? O, no Sí, te rías, o sí, ¿no? la cartita, o la florecita, o todos esos detallitos que se Sí. acostumbraban en la escuela, en la secundaria, en la preparatoria, la manita sudada, qué sé yo. Hoy día, con el WhatsApp, con el Telegram, con los correos, con las redes sociales y todo esto, hay muchas otras formas de mandar emojis, de mandar te extraño, de mandar te quiero, de mandar qué haces, o sea, esta constancia que cuando los adultos nos damos cuenta de que una jovencita o un joven están ahí metidos y ves la cara de ilusión que tienen, de que le contestaron, que le dijeron, que le respondieron, no sé, creo que no hay edades para eso. Mm, No mm. sé si ya a una determinada edad se te va el santo al cielo y ya no te importa, pero es esa capacidad que desarrollas en el otro de que te acepta o es la posibilidad que tienes de encontrar que alguien te acepta. Que alguien te acepta dándote lo que tú sientes que es amor, ya sea a partir de que eso fue tu relación de apego con tus papás o porque justo eso te faltó y esa persona te lo ofrece, es lo que sientes. Voy a poner términos muy simples, ¿no? Imagínate que alguien te da un pan. El pan es el amor, ¿no? Hay muchas formas de comerlo en pan. Hay que comerlo tostado, se puede comer con un acompañamiento, se puede comer en un sándwich, se puede comer pan francés, se puede comer pan con granos, pan blanco. Hay muchas formas de demostrar amor, pero justo esa persona que te llega con el pan como a ti te gusta, esa que tú vas a decir, ay, es que no sé, tiene un no sé qué que me enamoró. Llámese atención, llámese preocupación. Hay personas que a lo mejor les llena un detalle que dijeron, oye, mira, te traje tus galletas favoritas. Ay, gracias. La comida, la atención, la consideración, la escucha, o alguien que le valore y le ponga un futuro, ¿no? No, yo veo que, vamos a ponerlo a estudiantes, ¿no? Que eres muy inteligente y que vas a pasar ese examen, tú siempre pasas el examen, preguntaste algo muy importante hoy en la clase. Depende de lo que nosotros necesitemos e interpretemos como amor, es como ese pan. Es de la forma que tú vas a decir, sí, justo así quería ese pan. Tostado con poca mantequilla, se acabó. Otro lo va a querer de otra forma, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver con cómo nosotros hemos aprendido a ser amados o incluso lo que nos faltó a partir de esa carencia, ¿no? Hay personas que dicen, bueno, es que yo para enamorarme de alguien tiene que ser de inicio, vamos a decir, alegre, amorosa, siempre como con mucha luz, con mucho ánimo, y hay gente que dirá, no, más seria, más tranquila, como que pueda sentarme a hablar, otra que no grite, otra que sí grite, otra que haga más deporte, otra que no. Cada uno tiene un ideal según cree que le pueda llenar. Y lo que más se parezca a ese ideal, porque tampoco vamos a ser tan definitivos de que sí, yo nací para ti y tú para mí. No, en realidad es parte de esa historia romántica, de ese lugar donde nacemos, de ese estado, de esa nación, es donde conocemos muchas veces a nuestras parejas. Entonces, realmente de ese reducido grupo de humanos, de tantos que hay millones en el mundo, es que nos podemos enamorar de ese, porque encaja con lo que nosotros llamamos amor. Ese es como que la idea. O sea, y para eso no hay edad. No, 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 pero sí hay un margen de decir, bueno, a lo mejor más de 10 años ya se considera algo extraño, ¿no? Eh, es raro también por la distancia generacional y demás que más de 10 años te enteres. O sea, Shakira y Piqué, ¿no? Que están Por en ese ejemplo. caso, Ajá. creo que Y se le lleva nota no que, sé cuántos años, ¿no? no, ya terminaron Sí, pero ella le lleva no sé cuántos años a él. 10, 10. 10. Y pudieron hacer su proyecto de pareja 10 años. Pero yo no sé en esos 10 años qué le ha faltado a Piqué, porque obviamente Shakira es una mujer estable, Pues fuerte, según la prensa con un plan. del corazón, él es un vividor mafioso el fútbol y no sé qué, y le quedó grande la Shakira, y bueno, ya sabes. Pero, ¿hasta los cuántos años tú crees que sea posible que una persona sienta o pueda despertar el enamoramiento de otra? Ojalá hasta que sea el último aliento. Ándale, qué bonito.
porque creo que amar es algo tan humano y hasta el último segundo que dejemos de serlo nos volvamos huesitos y polvo, ojalá hasta entonces, porque la capacidad de amar es muy grande, podemos amar personas, pero también algo que están demostrando las nuevas generaciones es la capacidad de amar a los animales, ¿no? De darles de poco a poco un trato más digno. Hoy día eso es más. Hoy día eso es mucho más importante, ¿no? Hay gente que no tiene hijos, pero tiene perrijos, igual está bien, o No, en términos generales, gatijos. en la humanidad, cada vez las parejas tienden más, o las personas que viven solas, a tener mascotas y no hijos. Exacto. O lo que decía Eric Fromm, ¿no? Que es como muy importante. En ti amo a toda la humanidad, a todo lo que amo. O sea, no puedo simplemente amar a una persona y no amar todo lo demás. Es como una expansión. O sea, porque tengo una persona que amo mucho, llámese perrijos, hijos, papás, pareja, ese amor hace que me vuelva una persona noble y considerada y que esa expansión se dé, ¿no? O sea, amo a una persona y sí, obviamente no voy a patear un gato, no voy a quemar un árbol. O sea, es como contagiosa, ¿no? Todo eso se expande porque amo a una persona, porque valoro ese tiempo, porque me da felicidad. Incluso amar a una persona te da salud física porque tienes menos estrés, tienes menos problemas, vamos a decir, como de ansiedad o de depresión, porque sabes que te aman y eres amado. No hay otra seguridad más hermosa, o sea, ni siquiera teniendo tantos ceros en el banco puedes decir estoy bien. No, saber dormirte, saber que eres amado y que te aman, es una de las, creo yo, las sensaciones más bonitas que existen. Por Y eso de repente es algo que genera felicidad y que hace que trascienda y se vea que la persona está feliz. claro, y es una mejor persona después de eso, ¿no? No veo a un maestro, repito, que duerma enamoradísimo de su esposa, pero al otro día, un amor real, amor realmente humano, ¿no? Y al otro día le grita a sus alumnos y los castigue. No, o sea, el verdadero amor es a través de ti, amo todo lo demás. Es así, se expande. No, por eso no puede ser solo exclusivo, decir, bueno, pues me conformo con el sexo, o me conformo con la posición económica, o pues me conformo con lo intelectual. O sea, en realidad tendemos a integrar toda nuestra personalidad y toda nuestra identidad a través de lo que amamos. O sea, las personas que aman un gato de repente empiezan a recoger gatos y empiezan a hacer cosas por otros gatos, ¿no? Entonces es lo mismo. No es posible que una persona adore a su gato, a su perro, pero patee a los demás y les haga cosas feas en la calle. No funciona así. Con los humanos debería ser igual. Amas a tus hijos y hay muchas personas que en cuanto tienen hijos se sensibilizan y de repente les preocupa más las infancias, ¿no? Y hablan sobre eso. O tienen un hermano o hermana que atraviesa una dificultad sobre mostrarse ampliamente gay y llega un momento que dicen, bueno, no, o sea, ¿por qué? Tiene derecho a ser feliz tanto como todos los demás. Y así, ¿no? Empiezan a defender las causas que aman. Es lo mismo con la naturaleza, ¿no? La gente que ama la naturaleza ha perdido hasta su vida defendiendo los bosques, las selvas o los ríos, ¿no? Un poco para resumir, las parejas que solo se ven para tener relaciones genitales podrían considerarse que están en una relación tóxica. No No, significaría esto el amor romántico. Hay personas que pueden subsistir una relación de pareja con esta condición. Si hay un acuerdo entre las partes, no se hace daño a ninguno, porque hay una aceptación de esa condicionante, digámosle. siempre es así. Si hay un acuerdo de las partes y decimos, bueno, pues esto es nada más lo que es, no te ilusiones y así sigue, adelante, no pasa nada. El problema es ya la manipulación del otro, ¿no? Usarlo para mis fines económicos o sexuales o lo que fuera. Ahí sí ya es un problema. Yo no veo que sea un problema que una pareja solo tenga una satisfacción sexual o solo una intelectual o solo una económica, si esas personas deciden quedarse así y al final dicen, ¿qué voy a encontrar ahora a mis 40, 50, 20, 15 años? Yo qué sé, lo que sea que piensan, ¿no? Y de ahí digan, lo acepto y me quedo, porque hay otra cosa que funciona mejor. Está muy bien. Pero si buscan una pareja que le complemente, que se integre a su vida de otra forma y sea un compañero, una compañera de vida y sea de verdad alguien que les inspire este amor que te decía, pues obviamente está perdiendo el tiempo en relaciones así. Por Pero supuesto. quien lo decide
es la persona que está, ¿no? Llega un momento que se hartan también, ¿no? Llega un Pero momento que dicen, puede ser que esta persona esté así porque no encuentra otra cosa, porque es lo que tiene a la mano. o porque ya perdió otra cosa. También, ¿eh? Hay gente que por despecho Porque se ya queda en perdió una... otra cosa. Sí, sí, o sea, imagínate que alguien pierde el amor de su vida Sí, sí, sí. y luego le llega una versión, pues más Sí. o menos, o sea, que se ajusta, sí, Sí. o sea, no se parece a la primera, pero se ajusta, va, se puede Oye, vivir con esa eso es persona. un poco como esos casos de la chava o el chavo que se casan para salirse de su casa. También hay gente que usa otras personas para llegar a un objetivo, ¿no? Y les funciona. La cosa es que sea un acuerdo, la cosa es que le digas, ¿sabes qué? Yo quiero vivir contigo para salirme de mi casa y luego quiero ver qué pasa con nosotros. Ah, bueno, pues la persona sabrá, ¿no? Pero no le vengas diciendo que la vas a amar toda la vida, ¿no? O sea, se trata de ser honestos, ¿no? Y congruentes Claro. con eso y con todas las demás relaciones. Qué interesante. ¿Qué más? Sí, pues, o sea, para resumir esta parte es eso, o sea, nosotros creemos que muchas veces una idea, una ilusión o lo que vimos sostiene nuestras relaciones románticas o de pareja y a veces es muy bueno cuestionarlas para saber de qué están hechas. A veces simplemente es una idea que nos contaron, que nos vendieron, que creímos que el amor era como en la película o como el padre en la iglesia me lo dijo. Y hay gente que por estas razones le cuesta encontrar una relación de pareja que le funcione a ella, porque hay personas que dijeron para toda la vida. Pero vamos a ser honestos, hay personas que no pueden tener una pareja toda la vida por ¿Te su acuerdas forma de ser. de eso que hace muchos años comentamos, de que los convenios o los pues, contratos del matrimonio debían revisarse cada 7 años? Sí, sí, me acuerdo. Que El alguien, problema, un psicólogo, alguien puso eso y dijo, es que cada 7 años se debe revisar para ver si es vigente, si no es vigente. esa plática tiene más de Uy, tiene dos, muchísimos años eso, como 14 años. Sí, sí, me acuerdo fácilmente, perfecto. fácilmente. Me acuerdo perfecto. Yo creo que el problema es que una familia necesita constancia y una base Ah, sólida. O sea, si para tú formar quieres una formar familia, hijos, pero cuando eso, no tienes hijos, adelante. ¿Por cuando qué no no? tienes hijos, dices, oye, pues, ¿qué haces aquí? O sea, Ujú. ya búscale por otro lado, ¿no? Sí, ¿por qué no? Tranquilamente. Y es un acuerdo maduro de decir, pues mira, hasta lo que logramos, nos dure, queramos, nos guste, adelante. Igual que en un trabajo, ¿no? O sea, que te sientas a gusto y cuando crees que tienes que buscar otras cosas y vivir otras realidades y explorar, adelante, te vas. El problema es, si eres de ese tipo de persona, entonces no tengas hijos. Porque no le puedes decir a Claro, tu hijo, ay, sabes que ya se acabó el proyecto de vida, tu papá se va por allá, yo por acá y luego tú. O sea, ¿cómo? Ah, no, tú te vas a otro proyecto de vida, vas a conocer a otra familia. Esas cosas no funcionan con niños. Entonces hay que pensarlas muy bien. Incluso a veces ni con los perrijos o los gatijos tampoco. no, También lo resienten, ¿no? tampoco, sí. No, tampoco. Bueno, pues Sí, muy interesante. sí. Tú Muchas decías un tema gracias. sencillo, pero no. No, no es sencillo, No. pero salió ahí de un artículo de hace una semana que se me olvidó mandártelo y lo tenía yo ahí en los pendientes. Y bueno, pues pudiste desarrollarlo. Ya lo sacamos, sí. Gracias, Jesús Manuel. Y Bueno, buen día. bueno, pues besos, abrazos, cuídate mucho. Adiós, Gracias. adiós. Dios. Saludo con mucho cariño y afecto a mi querido Fran Fernández, cuyo nombre, además, digo, si leo todo el nombre de Fran Fernández, van a decir, ¿y ese señor quién es? Francisco Javier Fernández Fernández. No, mejor Fran Fernández. Es más accesible el nombre. ¿Cómo estás, mi querido Fran? Bienvenido a México. Es de esos nombres Iniciar, que, gracias, es de esos nombres que no caben que nunca no en la caben en el tarjeta. pasaporte. Invité a Noé Balanqué a que nos Exactamente. acompañara en esta charla, porque él Hola. sabe mucho de música, sabe mucho de literatura, de todas estas cosas. Fran es un cantautor nacido en Granada hace 40 y algo de años,
acaba de pasar su cumpleaños en la última semana de mayo. Y bueno, yo lo vengo siguiendo ya desde hace algún tiempo, gracias a la relación con amigos mutuos, Rodolfo Serrano, Ismael Serrano, allá en Madrid, y hemos tenido la suerte de convivir con él y nunca habíamos tenido el chance de una entrevista sobre su gira. Acaba de llegar a México y bueno, vas a estar hasta agosto, ¿no? Tengo entendido que la gira será larga ahora. Sí, señor, son 30 conciertos. 30 conciertos, el último será el 20 de agosto. El día de mi cumpleaños, fíjate, a ver si me cantas las mañanitas. Este es el último álbum. Sí, señor. Ese, bueno, ese es un regalo que me ha hecho el autor de la ilustración de la portada. El disco físico no es tamaño vinilo, está entre CD y vinilo. No es tan grande porque, bueno, precisamente como son 30 conciertos, siempre intento buscar un tamaño que sea un poco más manejable. Mira, lo tengo aquí, ¿se me ve en la imagen? Sí. ¿Ves? No es tan grande como el vinilo, pero es grandote también, ¿no? Mi intención siempre ha sido que la gente se lleve algo a casa, que se lleve algo que esté bien hecho, que sea valioso, que la gente le dé valor, ¿no? Este es el programa de toda tu gira. Esta es una entrevista que estamos grabando, pero pasará el día martes. ¿Qué es? ¿Tú? ¿El martes será día 10? No, de la semana que viene, si hoy es 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea, ya ahorita ya estuviste en la Ciudad de México el día 4 y el día 11 sí. te vas a Tepic. Y bueno, vas a recorrer pues, prácticamente todo el país, o sea, vas de un lado para otro, pero sí, creo que es la de las giras más grandes que has hecho en México, Fran. Sí, he hecho ya 2 giras más así, pero bueno, quizá tan largas no. Normalmente han sido de 1 mes o 2. El tercer mes normalmente ya iba a Colombia, Perú, Argentina, Chile. En este caso, el último mes también me quedo en México y sobre todo hago ciudades que también a veces no ha habido tiempo de hacer, como Chilpancingo o Tlaxco, Tlaxcala. Son cosas son ciudades que siempre me han escrito para ir y que nunca hemos encontrado lugar. Así que en esta gira me he propuesto no dejar, bueno, siempre se quedarán cosas en el tintero, ¿no? Pero ir allá donde haya gente que quiera escuchar. ¿Qué hay nuevo en la producción de Fran Fernández para este año? Hay sonidos electrónicos y hay una amplitud del discurso. Hasta ahora mi discurso era más sentimental. Ya había hecho canciones relacionadas bueno, con las injusticias hacia los niños o con los refugiados, pero sí que en este es un trabajo de introspección, pero también dedicado a los amigos, a la gente a la que quizá las cosas no le van bien y a veces se siente culpable por ello. Este disco se llama Electrocanciograma, por eso pretendo unir la salud con la música. Todos sabemos que la salud está relacionada con la música y que muchas veces nos hemos sentido mejor por escuchar la canción apropiada. Pues en este caso lo he querido hacer más evidente todavía a través de canciones que también podríamos llamar medicanciones y este discurso que va sobre todo asociado a la salud con la música, que cada canción sea como un medicamento sano que te conduce a estar mejor y a sentirte mejor con el mundo que te rodea. Al fin y al cabo la música es eso, es una reconciliación con el paisaje que a todos nos ha tocado vivir. ¿Hay alguna influencia de lo que viviste en el COVID? El año pasado estuvimos juntos, Fran y yo. ¿En qué año fue? ¿En qué mes fue cuando viniste? ¿Octubre? Estuvimos en noviembre. En noviembre. Yo venía, tú te ibas o yo regresaba y tú llegabas o algo así. Y estuvimos juntos. Y a la semana se regresó, a los 3 o 4 días se regresó Fran a Madrid y le escribo, me dice, tengo COVID. ¿Cómo, cara? O sea, pescó el COVID en México. ¿Hay algo ahí que... No sabemos si me lo traje de aquí o si allí llegué y ya... Porque ya sabes que ahí justo a primeros de diciembre hubo por lo menos en España, hubo un relax con los contagios. Ya parecía que había terminado todo, ¿no? Sí. Entonces ahí se volvió a levantar otra ola y tal. Pero ya estábamos en los conciertos dándonos abrazos y ya estábamos así un poco más como
pensando que era pasado. Por eso hubo un repunte y yo justo, mira, pues bueno, en algún momento me tenía que tocar, ¿no? Mis padres lo pasaron hace un mes después de 3 años, ¿no? Entonces, bueno, aquí el que más se ha cuidado también acabará pasándolo, ¿no? Porque es necesario. Nois Balanqué. Bueno, primero, bienvenido a estas tierras aztecas, Fran. Es un Muchas placer tener gracias. a Qué bello gente. fondo tienes. Pues es el fondo de la casa. Sí. Se nota que es de verdad y Música. no un Sí. truco. No, no, Como, sí, no es música y cine de este lado y abajito que no se ve libros. qué bueno. Oye, me llama mucho la atención el título y el sentido de tu más reciente trabajo. Las emociones tienen que ver mucho la, con la salud física porque nos conectan con el alma. Eso decían Séneca, por ejemplo, y también lo repuntó muchos años después en diversos trabajos Descartes. Y básicamente las frecuencias, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, que es una de las cosas que te detectan en un electrocardiograma para ver cómo está tu corazón, tiene que ver con, con el ánimo de vivir, el ánimo, el ánima, el alma, ¿no? ¿Cómo sale tu electrocardiograma? ¿Cómo estás en eso? En tu relación con tus amigos, con tu mundo, con la música, con tu alma, contigo, con ese alma de poeta que dices que todos tenemos. Hay siempre una contradicción. Yo creo que todas las personas que le damos vueltas a las cosas y pensamos y estamos siempre intentando llegar a alguna conclusión, una de las características que tenemos inevitablemente es que nunca llegamos a ninguna conclusión y cada vez se va enredando más todo. Podemos llegar a pequeñas conclusiones, ya que decía Descartes, por ejemplo, pues con ciertos métodos que ya sabemos para saber cómo funcionan algunas cosas. Pero al final lo que más aprendemos es que no sabemos nada. Y eso también me parece muy interesante porque cuando entiendes que no sabes nada es cuando más aprendes y cuando además más tranquilo te quedas porque no pretendes llevar razón, sino que eres un instrumento de aprendizaje constante. Mi electrocanciograma está más tranquilo que nunca. La verdad es que, claro, he cumplido 40 años y he hecho ya 10 giras por México y por Latinoamérica. He recorrido toda España, como podréis imaginar, y sigo con mis canciones tratando de salir adelante. Mis canciones funcionan, pero como siempre, sabéis, esto es algo muy endeble y muy hoy estás aquí, hay un concierto al que viene mucha gente y otro día estás en otro lugar y eso también te enseña la modestia del pensamiento, pero también del vivir. Aprendes a disfrutar de las pequeñas cosas, a disfrutar pues de una comida con Jesús Manuel, de una conversación como esta. Allí con Rodolfo Serrano en España es de las cosas que más feliz me hacen es quedar con él y hablar de todo, de cine, de poesía, de todo. Y además es alguien que te escucha, ¿no? Encontrar también, detectar a las personas que te escuchan, las personas que te enriquecen, las personas que por más que algunas cosas quizás no le vayan muy bien, siempre ven el lado positivo, ese trabajo interior que todos tenemos que hacer. Mi electrocanciograma, y fíjate que en el origen del nombre de este disco tiene que ver también el hecho de que cuando a mí me hacen un electrocardiograma, yo veo que la señal, nunca lo había pensado, es cultura general, pero hay veces que no caes en algunas cosas. Ves que la curvita es como la curva de la señal de la señal de la música, del sonido. Sí. Eso me hacía conectarlo aún más y tener la excusa perfecta para algo que yo llevaba sintiendo muchos años, que es la música nos ayuda a todo. Yo he estado, no he sabido bien qué me pasaba y ha sonado la canción correcta y me he levantado de la cama y me ha cambiado la vida. También es cierto que hay personas, entre las que me incluyo, sensibles, especialmente sensibles, que en un mismo rato pueden estar muy felices o muy tristes, ¿no? En la música creo que una de las cosas que hace es equilibrarte, es convertir tu tristeza en melancolía y la melancolía puede ser un estado de equilibrio muy interesante que además te conduce a la inspiración y a disfrutar del arte y de las cosas sensibles. Oye, Oye, ¿hay alguna influencia de tus vivencias en México al momento de escribir alguna letra, algún poema?
Hay sobre todo que yo considero que la mitad de mi vida está en México, la mitad de amigos, la mitad bueno, la mitad de mi carrera musical. Entonces ya todas mis letras y toda mi vida está relacionada con México. O sea, no hay, ni siquiera lo divido. Para mí hay una vida y esa vida está entre México y España, pero no hay una división. Yo realmente, además, yo tengo muchos amigos en España que también conocen a amigos de México. Tengo amigos mexicanos en España y amigos españoles en México. Para mí es como si fuera un solo país o una sola historia. Es mi historia, pero no la divido y no la separo. Sí que es cierto que el público en México es más intenso que en España. Es- Te diría que se detienen más en las canciones, tienen un sexto sentido para las canciones que llevan fondo y sobre todo la palabra sería intensidad. Y eso, claro, cuando a una emoción le ponen música se convierte en algo intenso. Así que te diría que tengo canciones escritas en México, incluso una canción que se llama Grandeza Mexicana, que encontrará su lugar pronto en algún disco. Y bueno, cuento historias siempre en los conciertos y cuando en este disco que te mostraba antes, cuando hay una canción que se llama Te llevo conmigo, habla precisamente de México y de España y de cómo yo voy con los dos países a cuesta y con el mundo que ambos tienen para mí, que para mí son uno. Oye, Fran, ¿te consideras como la continuidad o no? Sí, sí, no, la continuación más que la continuidad o el heredero de todo este movimiento de la trova hispanoamericana junto con la poesía, los grandes poetas hispanoamericanos, que de repente las nuevas generaciones ya no los conocen. Y yo siento, yo así te siento en lo particular como ese heredero, como ese querer continuar a pesar de las tendencias del mercado, de la industria del disco, de la canción, ¿no? En mi punto de vista particular se ha ido degradando, ¿no? Y de repente encontrar tus canciones son como ese respiro precisamente para la salud, para una buena salud en sentido cardíaco y en el sentido general. ¿Te consideras así como un heredero de ellos? ¿Te inspiras en todos ese momento? Bueno, heredero sería una palabra muy grande, pero sí considero que voy a hacer lo posible porque y las autoras y los autores han sido importantes y que han hecho algo grande por el mundo de habla hispana y por la poesía y la música, yo creo que puedo colaborar a que se extienda ese mensaje, a hacer lo mío y a extenderlo. Tenemos un virus terrible, aparte de los físicos, tenemos el virus de la inmediatez. Claro. El virus de la inmediatez le absorbe el coco a todo el mundo y hay que estar muy alerta para que no te toque, porque enseguida tú mismo te das cuenta de que si una canción no te gusta los primeros 5 segundos, la cambias y no. Eso no funcionaba así. Eh, Claro. Está bien no perder el foco. En este disco nuevo hay una canción que se llama La música era otra cosa, porque cuando empezamos era así. Y yo sigo pensando que es así. La música no es un estribillo, la música no es sonar en radios, la música es otra cosa. La música tenemos que mantenerla a salvo del streaming o de que solo sea un streaming o de que solo sea un comercio. O que te la ponga Porque entonces... en una lista por algún algoritmo, te la ponga Spotify o Uh-huh. YouTube o qué sé yo, ¿no? Creo que tenemos que tener criterio y debemos educar también a la gente nueva en que tenga su propia opinión, en que no Sí. solo coma lo que le ofrecen, sino que mire alrededor lo Elija, que hay. elija. Oye, ¿qué Sí, Sí. falta? la canción que comprometa su pensar, como dice Pablo Milanés, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, ¿Qué, sí, es qué tan en el breve espacio ahí, espacio? precisamente una de lo que más se puede admirar en alguien es que tenga su propio criterio, que sea auténtico. No se nos Sí. puede olvidar eso. Oye, Fran, la presencia de cantautores internacionales nacidos en España como Serrat, como Sabina, que Serrat pasó recién por aquí,
¿les abren las puertas a los cantautores de tu generación o se convierten en un mito, o se convierten en una piedra en el camino? O sea, hoy viene Fran Fernández, no, bueno, pero ¿cómo lo comparas con? ¿Qué tan difícil es irse labrando camino en América, en México, en Argentina? Tú tienes también por allá presencia ante el dominio de la escena de estos monstruos. Bueno, es incomparable, ¿no? Mira, el otro día estuve en un homenaje a Aute en Madrid, con toda la familia de Aute, con otros artistas, y una de las cosas que comentábamos era que Aute siempre fue alguien cercano, siempre estuvo con nosotros. Aute, yo tuve el gusto de saludarlo, de platicar con él, de comer con él. Tengo una poesía que me dedicó, me la escribió en el libro. Pero Aute bueno. era un ser humano, o sea, estás hablando de otra cosa. Yo te puse dos ejemplos así del tamaño Sí. del dinero en el mundo, ¿no? Serrat y Sabina. Pero o sea, para mí está al nivel en un sentido artístico, pero también en un sentido Artístico, de claro, trascendencia. claro. Y sí es cierto que, claro, Serrat y Sabina serían los más grosos, ¿no? Sí que es cierto que cuando alguien es tan importante, pues es alguien hermético, porque todo el mundo quiere acceder a esa persona y es muy difícil acceder, ¿no? Entonces, en ese aspecto, yo creo que abrieron un camino en cierto momento, pero ese camino es suyo, ¿no? Yo creo que ahora luego Ismael Serrano, Pedro Guerra, han abierto otros caminos, que esos sí nos tocan más de cerca. Y eso sí, y probablemente a ellos les tocaba más de cerca Serrat y Ismael es Sabina. más o menos de tu misma generación, ¿verdad? ¿Qué sería? No. Vale, bastante mayor que yo. ¿Qué? ¿9 años? ¿10 años? ¿Cuántos? Por lo menos, 9. sí. Sí, Es ten en cuenta que, que a mí él fue es de que, mis es primeras que influencias fue Rodolfo él, yo se tenía casó muy 13 años. joven. Rodolfo se casó Sí, muy sí, sí. joven. Se casó muy joven y Ismael se cuida también, se le ve También, ahí sí. también. Sí. Y bueno, digamos que con 13 años yo escuché a Ismael. Y Bueno, tú a mí, comenzaste a cantar a los 13, 14 años, ¿no? Comenzaste muy joven. sí, por ahí ya, fíjate, escuché a Silvio y a Aute, un disco que grabaron en Las Ventas, el Mano a Mano. Yo tenía Mm. 13 años y claro, el otro día en el homenaje a Aute conté esta historia, ¿no? Y ahí aluciné, claro, dije, ¿esto qué es esta maravilla? No entendía nada, pero me empezó a llevar por ese camino y años después, pues ya tenía mi disco y giraba. Creo que por eso te digo que creo que han abierto un camino importante. Oye, la poesía es una de las grandes construcciones humanas en donde se manifiesta el alma pues sobre todo los cantautores de estas herencias de esta influencia de Serrat, Sabina, Aute, que básicamente son poetas músicos, ¿no? Eh, me gusta una de tus canciones que es Busqué la belleza, en donde parece que te refieres, no sé si inconscientemente, a Oliverio Girondo cuando hablas de la mujer que vuela, que va Ujú. flotando en la casa y que está ahí, que eh, eres un ávido lector de lectura de poesía, ¿verdad? Eres devorador de poesía, aparte de ser un poeta, por supuesto, ¿no? Bueno, uno siempre tiene la sensación de que no lee nada comparado Sí. con lo que debería leer, ¿no? Cuanto más lees, dices, más, parece que más te queda por leer. Pero sí que Oliverio Girondo además tiene ese clásico, ¿no? De que Sí, puede soportar cualquier cosa, ¿no? De sí, una mujer, pero no puede soportar que no pueda volar. La verdad es que la palabra volar metafóricamente siempre ha sido fantástica, ¿no? Te da ujú. mucho margen y mira, es que para eso precisamente sirve la poesía, la música, el arte, para vivir un poquito, yo diría, a 2 metros del suelo y que y es donde más a gusto se está probablemente. La realidad normalmente es menos interesante que cierta poesía, porque al fin y al cabo la poesía, la música están basados en realidades, pero están pasadas por un filtro que lo convierte en algo más interesante o más lleno de belleza. Cuando yo digo busqué la belleza, pienso que es un oficio también, buscar la belleza, quedarte con lo bueno de las cosas, agarrar esto de aquí, de allí, hacerlo canción, hacerlo poema.
y entregárselo a la gente. Es una actividad individual, pero que luego se convierte en algo colectivo y hace que todo sea mejor, que todo se eleve y haya un vuelo común. Oye, y en el sentido musical, ahí sí yo siento que no estás tan apegado, o sobre todo en lo más reciente, a todo esto de lo que hablábamos, sino yo te siento más cercano al rock, ¿no? Ujú. Eh, Tienes otra canción que de repente a mí me pareció que tiene una gran influencia de grupos como Go-Go Dolls, ¿no? Esta de Me está cortando la piel, ¿no? Ujú. Es mezclar la letra con poesía muy hispanoamericana, muy de esta tradición nuestra, ¿no? De poetas como Girondo, como Jaime Sabines, y de cantautores como Serrat, pero con los sonidos y los ritmos propios del rock norteamericano e inglés. eh, Suena interesante. ¿Cómo es que la gente tu público, puede procesar ambas cosas que parecerían mundos separados, ¿no? Habría que preguntárselo a ellos, ¿no? Pero Sí. yo intento tener un camino propio de búsqueda y claro, yo lo primero que escuché fue Silvio Rodríguez y Aute, el disco en las ventas. Lo siguiente fue Dire Straits con Money for Nothing. Lo siguiente fue Ajá, Queen, ¿no? Entonces es como, ¿cómo lo mezclas? Pues así, sí, ¿no? Yo sí lo que intento es no dejarme llevar por lo que debería hacer y ser honesto y tratar de encontrar mi propio camino. claro, sí. De hecho, en los conciertos yo empecé con una guitarra de nylon, una guitarra española, flamenca, pero ahora llevo una guitarra de 12 cuerdas, acústica con cuerdas de metal y una guitarra eléctrica. Y uso efectos más propios de guitarra eléctrica, uso técnicas de guitarra más propias de la guitarra eléctrica. Para mí eso es muy interesante, sobre todo porque vivimos en un momento en el que hablamos de inmediatez, pero también de que el listón está muy alto para entretener a la gente durante hora y media, 2 horas. Claro. Es Oye, algo muy, muy complicado. ¿qué hay de novedoso después del arte de tocarte? Después del arte de tocarte, salió Amor en Play, que es mi segundo libro, y ya está la editora, ya está ahí a ver si sacamos el tercero, y yo estoy disimulando un poco porque quiero esperar el año que viene. Hay una evolución de que el arte de tocarte son poemas quizá un poco más adolescentes, quizá un poco más centrados en una necesidad de ser escuchado, La y semana Amor en pasada Play. pusimos algo tuyo, Ujú. Joel, de el arte de tocarte, algún video que anda por ahí en YouTube. Uh-huh. Y Amor en Play es más una búsqueda interior. De hecho, un libro es blanco y otro es rojo, y en los conciertos, cuando explico de qué va cada uno, porque alguien me pregunta, ¿cuál me llevo de los dos? Pues les Los digo, el arte dos. de tocarte. Sí, le Los digo los dos, dos. pero el Los dos, discurso que es los artistas también tienen que comer. el arte de tocarte. Mm, Sí, también. El arte de tocarte si estás en pareja y Amor en Play si estás solo. Y si estás solo y crees que en algún momento vas a estar en pareja, llévate el otro también, con lo cual llévate los dos. Para hacer un recorrido ahorita rápido para las personas que nos vean, que quieran oírte, tú estarás en Puebla hasta el 23 de julio. 23 de 23 de julio julio en Sala Forum. en Sala Forum en Cholula, es esto, ¿no? Sí, Y cerca, el 24 de junio estarás en Pachuca, el 25 de junio estarás en Tlaxcala, el así 26 de es. junio estarás en Ixtenco, digo, por si alguien quiere acercarse por ahí, el 22 de julio en Cuernavaca, en Veracruz estarás el 11 de agosto, que te va a tocar un calor tremendo, y el 20, Sí, luego vas a estar en Jalapa, en Córdoba, en Acapulco el 19 y el 20, en Chilpancingo, que es el día de mi sí, voy a cumpleaños. dar unas vueltitas, ¿no? Oye, y a lo mejor te caigo el día de mi cumpleaños ahí, Bienvenido serás. ¿eh? Muy bien. Invitadísimo estás. ¿Qué más? Oye, pues creo que es un lujo tener a alguien
en México con, Ay, te pierdo un con poco. esto. Que es un lujo, Ahora, es un sí. privilegio y ojalá, sobre todo los que sufren de taquicardia musical, o sea, reggaetón, ¿no? Exactamente. Se den un tiempo para sanar con música, especialmente contigo, ¿no? Porque realmente estos movimientos de la música sometida a los designios del mercado, ¿no? Realmente están provocando esta taquicardia. Y pues es un gusto y un placer que haya gente como tú que no se deje y esté luchando y que supongo que va a ser una carrera muy difícil por lo mismo, ¿no? Imagínate, tiene que cargar con las guitarras y los Creo discos y y de todo hecho, eso. sí, sí. Sí, guitarras, discos y sobre todo ilusiones, que a veces es lo que más pesa, ¿no? Sí, 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 y seguir en el camino y ahí, y creo que eso hay que reconocerlo porque me parece que no has como cedido en un ápice a esto. Supongo que has de tener por ahí algunos productores o gente de la industria de la música que te empieza a decir que le metes un poco más de ritmo, que le Que bajes cambie, ¿no? Para al nivel de tus letras, ¿no? hacerlo Algo más más, comercial, quieres más decir, ¿no? comercial, ¿no? Ajá, Ujú. sí, ¿no? Y tú sigues Sí, ahí. sí, hay algunos que de pronto me dicen, tus letras deberían ser más evidentes, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo son opiniones y mira, si algo creo que nos llevamos es tratar de ser nosotros. Yo tampoco sería nada feliz si me fuera muy, muy bien y triunfara y fuera rico con algo en lo que no creo. Así que prefiero estar aquí, ahora, en esta gira y con mis canciones en las que creo totalmente. Y eso te Bueno, hace mucho más valioso, ¿no? No claro. solo ahora como cantautor, sino como alguien de la escena que quiere llevar la verdad al escenario. No una escenografía, sino la verdad, ¿no? La verdad Sí, de tus no una vivencias, de tus relaciones. producción ya con los análisis, los estudios del comportamiento de la gente. Yo lo he visto en lugares pequeños a Fran, y la verdad, pues es que, o sea, toda la producción, todo, pues es él, ¿no? Es Sí, su no, persona, su guitarra, su voz, sus pausas, sus tiempos, su algo vestimenta. como más íntimo, ¿no? Sí, más íntimo, sí, claro, claro. Sí, es íntimo, pero no pequeño, ¿no? Porque yo creo que hay intimidades gigantes, ¿no? Por eso decía, utilizo loops, utilizo cosas en los conciertos y se genera, para los que estamos allí, lo vivimos como algo muy grande. Ujú. Está bien. Pues felicidades, Muy bien. felicidades por seguir en el camino, por tu trabajo, y por tu gira en México, que eso habla también de ti, de tu éxito. Claro. Que tengas mucha aceptación. Te buscaré antes de que visites Puebla para dar una recordadita a los espectadores, a quienes te siguen, que ya tienes una red de seguidoras y seguidores. Ya me dijeron en la ópera que te esperan el Ah, genial. 23, que no te olvides de pasar a tomarte un menjul. Oye, si Así es paso por que allí, ¿no? Estamos cerca de Pachuca, quizá podemos vamos, a pasarnos, lo por mejor ejemplo, en un descuido cuando vayas a claro, Tlaxcala, te desvías unos minutos claro, y te vienes a tomar un menjul o a comer aquí con los amigos. Ya sí, sí, sabes que sí, esta sí, es tu vamos a casa intentarlo. y que eres bienvenido siempre. Yo me apunto, ¿eh? Pues muchas gracias. Está bien. Fran, abrazos, besos, cariños. Abrazos, muchas gracias. Nos vemos pronto y nos damos un Saludos, abrazo en bienvenido. persona. Que te vaya muy Muchas bien. gracias. Bienvenido. Abrazo grande. Gracias. Gracias.